Bueno, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto volver a encontrarnos. Les repito otra vez por este medio, pero lo importante es saludarnos, seguir presentes en esta práctica educativa y en verdad les agradezco mucho que puedan estar, brindarnos a 1170 este espacio, a una servidora, porque bueno, esto es como un bazar de ideas. Ustedes ya se dieron cuenta el tipo de charlas que vamos a tener, más que teóricas y muy metidas en la parte de la teoría, son unas charlas más como de ideas, de propuestas pedagógicas que a través de los materiales de mi libro mágico y editorial 1160, pues se van plasmando en propuestas educativas que, bueno, que ustedes tendrán ese bazar y dirán, vamos a esperarnos unos 2 minutitos para ver si entra más, tenemos más asistencia y si no, bueno, pues empezar con nuestra presentación del día de hoy, que va a girar en torno a las matemáticas y que, bueno, es una propuesta diferente de abordar precisamente esa materia que a veces nos cuesta muchísimo trabajo y que es importante que le demos como un cambio, una visión para poder abordarla desde preescolar de una manera práctica y bonita, ¿no? Con los pequeños. Ok, pues bienvenidos. Les repito, es un gusto poder estar con todos ustedes nuevamente. Lo que vamos a revisar ahora es básicamente el área de matemáticas, que bueno, está plasmada en 3 materiales que se construyeron ya hace algún tiempo y que bueno, nosotros abordamos las matemáticas desde una perspectiva pedagógica diferente. Es un trabajo por proyectos que más adelante explicaré de qué se trata, porque, bueno, siempre decimos, ¿no? El libro de matemáticas, pues no puede contener otras cosas que los números, que los conceptos básicos, que lo que se revisa nivel por nivel. Lo importante de estos libros y de cualquier libro de matemáticas no es, diría yo, básicamente el listado de contenidos que se tiene en ellos, sino la manera en cómo se abordan y cómo son de alguna manera tratados para que el pequeño, en este caso que van dirigidos a preescolar, puedan tener un aprendizaje significativo, pero sobre todo agradable en ese proceso de aprendizajes. Sabemos que las matemáticas es una de las habilidades mentales, ¿sí? Que requiere un poquito de más maduración, de más atención para poder hacer nuestros los conceptos que vamos a desarrollar durante toda esta etapa, ¿no? Bueno, es una propuesta, les comento, a través de los denominados proyectos educativos. Les digo, las matemáticas son las matemáticas en un nivel de tercero de preescolar, por ejemplo, llegan hasta el número 100, en uno de segundo a lo mejor hasta el número 30 y el de primero hasta el número 10. Vamos dando los conceptos básicos y si comparamos el contenido puede ser muy similar, todos los libros de matemáticas se van a parecer de alguna manera, pero repito, lo importante aquí es cómo abordamos esos contenidos a través de una propuesta educativa que sea totalmente diferente, ¿no? Y eso se los puedo asegurar. Y entonces nosotros decidimos, como asesor pedagógico, como autores, abordar las matemáticas desde los proyectos de trabajo. ¿Qué es un proyecto educativo? Es aquel que persigue un objetivo de formación y aprendizaje bajo un contexto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos se van a dar como un pretexto, ¿sí? Para ser abordados en diferentes temáticas. Por eso, por ejemplo, yo sintetizo de manera muy rápida que un proyecto educativo es un pretexto de una temática para poder decir, bueno, ahora estamos en casa, vamos a hacer el proyecto de casa y sobre eso van a girar los contenidos matemáticos que ahora vamos a dar para cualquier nivel, ¿no? La diferencia en la metodología, en cómo abordamos las matemáticas, es lo que le va a dar sentido al niño para construir sus conceptos precisamente en esta área, ¿no? Y yo no diría solo en las matemáticas, ¿no? Los proyectos educativos, los proyectos de trabajo,
pueden abordarse precisamente a través de una temática y hacer esa transversalidad de contenidos y hablar de cualquier cosa, ¿no? Si nosotros caemos como maestras en una forma mecánica de dar los conocimientos, de dar el contenido, obvio que nos vamos a parecer a muchas maestras, y de lo que se trata es precisamente que a través de este libro seamos diferentes, ¿no? Ese sería como el ideal pedagógico de este material. Sabemos que nivel de preescolar, los niños se van apropiando del conocimiento a través de la realidad, a través de interactuar con ellos, y eso lo hacen básicamente a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, los libros para los más chiquitos, que es primero de preescolar, por ejemplo, que es de 3 a 4 años, los pretextos, le voy a llamar pretextos a los proyectos, son precisamente o fueron planteados bajo los intereses de los niños con esas características. En realidad, por ejemplo, un niño de 3, 4 años o 5 años, siempre lo más importante, por ejemplo, es su fiesta de cumpleaños, las visitas al zoológico, el irse de campamento, el visitar un acuario, no sé, ir de visita a una granja. Entonces, tomamos esas temáticas básicamente como pretextos, como proyectos, ejes, para poder abordar los contenidos que vienen en el programa, pero que también son los apropiados para cada nivel, ¿no? La educación preescolar interviene justamente en este periodo para permitir a los niños su tránsito del ambiente familiar a un ambiente social de mayor diversidad. También con eso queremos hacer empatía entre el contenido formal, que son precisamente los números, con el contenido pretexto, que son los proyectos, y precisamente alejarlo, pero de la misma manera estamos acercándolo a un ambiente social, ¿no? Construye un espacio propicio para la convivencia del niño con sus pares y los adultos, básicamente la escuela, ¿no? Permite que participen es muy importante que el niño participe en eventos de comunicación variados, con aprendizajes relativos a la convivencia social. Esto nos da otra vez la razón de por qué esas temáticas, ¿no? Por qué ser muy puntuales en las temáticas que son de interés para los pequeñitos, y bajo ese pretexto construir los contenidos, ¿no? Desarrollar sus capacidades y potencialidades mediante el diseño de situaciones didácticas destinadas específicamente a un aprendizaje. Y es a través de ese diseño de las situaciones didácticas que nosotros vamos planteando a través de estos materiales cómo intervenimos en el aprendizaje, ¿no? Bueno, esta es la definición de competencias, porque fue una de las cosas que más nos costó trabajo entender cuando vino toda la reforma educativa, ¿no? Y recordemos que las competencias son los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante un proceso de aprendizaje que se manifiestan en un desempeño de situaciones o contextos diversos. Si nosotros hablamos de las matemáticas desde que empezamos en el sistema formal a darlas a través de los libros, pues nos damos cuenta que lejos de poder, como decía la caricatura de Mafalda, ¿no? Hacer 100 veces una suma que 2 más 2 son 4, nos damos cuenta que precisamente una persona, un niño se vuelve competente al momento de utilizar esos conocimientos en un contexto determinado. O sea, yo les digo muchas veces, ¿no? Si yo le doy una moneda no sé, de 10 pesos a un niño y lo mando a la tienda por, no sé, un chicle de 3 pesos y regresa y me da 5 pesos de cambio, entonces, pues no sirvió de nada el haber hecho tantas veces la suma en el cuaderno. Una persona, un niño es competente cuando sabe utilizar esos conocimientos y los manifiesta dentro de su contexto. Ya dice Perrenot, ¿no? Las competencias es movilizar esos conocimientos, ¿no? Pensamiento matemático, siempre el pensamiento matemático está básicamente dirigido en 3 referencias básicas para trabajar con ellos. Una son las referencias numéricas, otras las referencias espaciales y las otras las referencias temporales, ¿no? Por medio de las matemáticas, los alumnos van a empezar a conocer los objetos que les rodean. Y regreso nuevamente, insisto, porque ahorita ojalá y se queden
en esta plática, porque van a ver cómo aterrizamos este concepto de conocer las matemáticas a través de lo que los rodea. Entonces vamos a hacer un viaje, por ejemplo, al acuario, y ahí vamos a ver formas, colores, tamaños, pero con intereses propios del niño. Es decir, no estamos diciéndole, ¿cuánto mide esta regla? No, le decimos, bueno, a lo mejor dentro del acuario, ¿cuál es la pecera más grande? ¿O cuál es la que tiene mayor número? ¿O cuál es donde hay un mayor número de peces? ¿No? Y entonces, esa forma de volver atractivo los conocimientos es lo que precisamente el niño va a captar y va a ir conceptualizando los conceptos que vamos a ir dando, ¿no? Los objetivos primordiales de las matemáticas es que el niño construya las nociones de espacio, forma y medida. Por eso está dividido el material en 3 niveles básicamente, ¿sí? Al principio vamos a ver conceptos prematemáticos, sí, la parte del número, y hay una sorpresita que todavía no menciono, pero que es importante que conozcan. Ahorita lo mencionamos. Y que empiece a poner en juego los principios de conteo. Por eso esa manera de abordarlos, ¿no? Para la comprensión de las matemáticas se necesitan básicamente 3 cosas fundamentales. Número, que es la idea mental de la cantidad. Es decir, esto requiere de habilidades cognitivas, habilidades del pensamiento, habilidades que un niño va a ir construyendo a lo largo de precisamente de su proceso de formación, pero requiere de ciertas habilidades del pensamiento. La grafía, es decir, el trazo como tal, ¿sí? Y esto tiene que ver con las habilidades psicomotoras que ya veíamos en unas pláticas pasadas y que aprovecho para decirles que ya hay varias en la red para que ustedes puedan bajar. Ya hablamos de esta parte de la psicomotricidad y el nombre de la cantidad o del número que estamos marcando. Estas 3 cosas son, de alguna manera, lo mínimo necesario que debemos de ir enseñando a lo largo de las matemáticas. Y aquí viene un ejemplo. Empezamos con los ejemplos del material de los que les estoy hablando. Tenemos la idea mental, ¿sí? En donde el niño va a ir contando una por una las mariposas, y esas las va a ver en un contexto determinado donde hay 7 mariposas. Tenemos el número, ¿sí? La cantidad que se adhiere y tenemos el número 7. Esto es un planteamiento constructivista porque el niño va haciendo que precisamente vaya anexando una más que después va a ser el concepto de suma, ¿sí? Y va dando otro resultado. Tenemos el número y tenemos el nombre del número, es decir, la habilidad. Ahora sí, empecemos básicamente con las ideas de las habilidades cognitivas. Para llegar a la idea del número, no solo se necesita repetir el número gráficamente, ¿no? Se necesita una serie de conexiones, por decirlo de alguna manera, que corresponden a la parte cognitiva del niño y que precisamente vamos a ir trabajando. Por ejemplo, las nociones básicas para una ubicación espacial, que es parte de las matemáticas, es arriba, abajo, ¿sí? Adelante, atrás, izquierda, derecha, dentro, fuera, cerca, lejos. Por eso todos los libros de matemáticas, ustedes maestras, papis, si ustedes revisan cualquier libro de matemáticas que hay en el mercado, vamos a empezar siempre pedagógicamente con estos conceptos. ¿Por qué, por ejemplo, delante, atrás? ¿Por qué? Porque al número que yo voy a enseñar le antecede uno y le sigue otro. Hay un número previo y hay un número posterior, ¿sí? Arriba, abajo, por ejemplo, cuando estamos enseñando, les decía yo el número 6 o el número 9, ¿sí? Está colocada gráficamente el circulito arriba o abajo o izquierda, derecha, ¿no? Por ejemplo, este es otro ejercicio que hacemos dentro de los materiales y donde precisamente colocamos al niño en posición de su posición dentro del cuaderno, ¿sí? Y entonces si le decimos arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? ¿Dónde está la taquilla? ¿Dónde están los carritos de hot dog? ¿Dónde está la jaula? ¿Dónde está el cochecito, el carrito? Y él se va ubicando en estos conceptos, ¿no? Otra noción básica que tiene que ver con las habilidades cognitivas es la ubicación temporal.
¿qué es la ubicación temporal? Es ubicar el momento, ¿no? Es a los niños, por ejemplo, cuando va a ser su cumpleaños, dice, es que ayer fue mi cumpleaños o ayer, esa noción temporal del momento, ¿sí? Eso es algo que también se tiene que trabajar desde el inicio, ¿no? Usan un vocabulario, dice aquí, de tiempos antes, ahora, después, ayer, hoy o mañana, ¿sí? Y también podemos trabajar secuencias, ¿no? Y ejercicios como estos nos ayudan muchísimo, ¿no? Otra noción básica de habilidades cognitivas es la discriminación visual. ¿Qué es la discriminación visual? La capacidad para distinguir o diferenciar por medio de la vista un objeto de otro. Tamaños, colores, formas, figuras idénticas o diferencias entre estas figuras. Aquí, por ejemplo, es un ejercicio de discriminación visual. Todos los ejercicios que estoy mostrando, maestras, son ejercicios que vienen dentro de los libros que ahorita vamos a conocer, ¿no? Y, por ejemplo, aquí dice, aunque visualmente pueda ser cargado, esto es un ejercicio, me parece que es de tercero de preescolar, cuando estamos hablando de la fiesta de cumpleaños, dice, ubica 3 helados. Entonces, él tiene que tener esa atención y esa discriminación para separar. Ahora, decimos, ¿cuántos? 3 helados, 6 antifaces, porque también estamos trabajando de alguna manera indirectamente la tolerancia. Hay niños que dicen, ya terminé y encontró 5 gorritos. No, hay 10 gorritos y hay que encontrarlos, ¿no? Entonces, el niño tiene que ponerse, bueno, nosotros y también tenemos que ayudarle a ponerse ese reto y encontrar la cantidad que está ahí, ¿no? Y discriminar del todo lo que estamos indicando, los helados, los antifaces, las piñatas, las paletas, ¿no? Otra noción básica de habilidad cognitiva que tenemos que seguir trabajando desde pequeñitos es la coordinación ojo-mano. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues como veíamos en el esquemita, precisamente para la grafía misma del número. Y esto lo podemos lograr con laberintos, modelos o completar figuras, ¿no? Y este es otro de los ejercicios que vienen. O sea, a veces podemos pensar, ¿y este ejercicio qué tiene que ver con las matemáticas? Bueno, ahorita vamos a ver cómo todo va a ir preparando al pequeño precisamente para conceptualizar todo lo que es necesario para una habilidad como, perdón, para desarrollar los conceptos numéricos que más adelante, bueno, pues se vuelven un poquito más complicados, ¿no? Nociones básicas de habilidades cognitivas, por ejemplo, conjuntos, ¿no? Agrupar conjuntos o elementos que comparten una característica en común, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, circula la jaula donde hay menos animales según la especie. No le estamos diciendo donde hay 2 o donde hay 7, no. Aquí solo le decimos dónde ve muchos y dónde ve pocos, ¿sí? Y visualmente están agrupados por especie. Entonces, este tipo de ejercicios también. La noción de cantidad es la conciencia de que todas las cosas pueden ser medidas, ¿sí? Por ejemplo, empezamos la masa, un montón, hay mucho, hay poco, ¿no? Que decíamos aquí. Y este es otro de los ejercicios que también vienen propuestos en el material y dice cuántos pasos, no sé, saltos tiene que dar cada niño para llegar a la carpita, ¿no? Y la noción temporal, que también es importante. El reloj se ve hasta tercero de preescolar y de una manera muy sencilla. Las nociones de orden lógico matemático, aquí ya hablamos de otro nivel, que es conservación de la cantidad. Fíjense, hasta los 5 niños se deja llevar por la forma. Ustedes no pueden mentir, ¿no? De repente ven un vaso largo, grandote y dicen, yo quiero ese porque está más grande. Y bueno, es la forma. Cuando ya el niño va conceptualizando precisamente la conservación de la cantidad y ve que esa cantidad de ese vaso grandote y largo es la misma, si vaciamos esa misma cantidad en un vaso más chaparrito, pero más gordito, bueno, ya tiene en su cabeza la noción de reversibilidad, es decir, los dos, independientemente de su forma, conservan la cantidad, ¿sí? La correspondencia también, hasta los 4 años juegan con el espacio ocupado, de los 5 a 6 años equivale a él sin importar la forma, ¿no?
La clasificación, que es otro de los conceptos que se va, es separar y volver a agrupar de acuerdo a las características o criterios establecidos por la indicación que se dé, separar o agrupar. Esto es bien importante. A mí me gusta mucho en los talleres trabajarlo porque, por ejemplo, llevamos una caja de juguetes con ciertas características de forma, de tamaño y de color. Entonces, de repente, o incluso ustedes cuando están compartiendo sus dulces, los niños, a ver, ¿cuáles? Separemos los que son de chocolate, ahora los de vainilla, ahora separemos los más grandes, los más pequeños. Y entonces el niño empieza a jugar con esa parte de la clasificación que es muy importante para precisamente los conceptos matemáticos, ¿no? La seriación de patrones es un proceso de ordenamiento en donde se coloca un objeto con relación a otro según alguna cualidad, ¿no? Los patrones, que les digo que se trabajan también, y relaciones numéricas, mayor que, menor que, igual, mucho, poco, nada. Nociones geométricas como círculo, rectángulo, triángulo, cuadrado o cuerpos ya cuando están en tercero de preescolar como cono, pirámide, cilindro o cubo. Es decir, esas formas pasan a tener una dimensión, ¿sí? No son figuras ya planas y él ya puede hacer esa relación. Por eso es bien importante que las habilidades cognitivas se trabajen despacio y repetidamente, ¿no? Es un ejemplo también de donde estamos hablando del cono, de la esfera, del cilindro y del cubo. Nociones de medición. Las nociones de medición tienen que ver con la longitud, el tiempo, el peso y la capacidad. Todos estos conceptos que estamos revisando, papis, mamis, que nos están haciendo el favor de estar con nosotros, todos no se preocupen. Nosotros estamos revisando la parte teórica, pero a nivel de texto vienen ejercicios de esta manera. Aquí, por ejemplo, pues estamos hablando de una noción que es la capacidad, ¿no? Y dice, los niños compraron refresco, circula el vaso que está lleno y pone una palomita azul a los que están vacíos. Entonces, el niño con este tipo de ejercicios va precisamente a trabajando las nociones de capacidad. Bueno, hasta ahí son las habilidades cognitivas. Vamos a revisar ahora las habilidades psicomotoras, como dijimos en el siguiente nivel, que era el trazo de los números, ¿no? Tienen que ver con una lateralidad, que es de izquierda a derecha, o sea, el 3 ve hacia un lado, ¿sí? El 7 ve hacia un lado, el 9 ve hacia un lado, y así sucesivamente los números, a partir de esa lateralidad, tienen cierta ubicación, ¿no? El lactoprensor, y esto para que nos ayuden las matemáticas, como en lectoescritura, precisamente para, pues, después de picar, rasgar, ensardar, bordar, precisamente tomar el lápiz y poder escribir el número. El acto digital, que es retorcer, plegar, moldear las cosas, ¿no? Todas estas son el acto, tiene que ver con las habilidades psicomotoras. Y ya el acto gráfico, como calcar, dibujar libremente, copiar modelos, colorear, ¿sí? Contornear, ya tiene que ver, ahora sí, ya pasamos de esas habilidades psicomotoras al acto gráfico, es decir, al acto de escritura. En este caso, escritura de los números. Y aquí tienen, maestras, el gran resumen de todos los que les acabo de decir. Dos cosas fundamentales. Requerimos de habilidades cognitivas, que es todo lo que les acabo de mencionar, es ubicación espacial, temporal, coordinación visual, coordinación ojo-mano, conjunto, cantidades, que son como las nociones básicas. Después vámonos a las nociones de orden lógico-matemático, que es correspondencia, clasificación, seriación, relaciones numéricas, relaciones geométricas, relaciones de numeración. Todo esto es como los cimientos de las habilidades cognitivas previas a lo que vamos a enseñar, que es la cantidad, ¿sí? El número como tal. Y las habilidades motoras, que es precisamente todo lo que acabamos de revisar, para ahora sí aterrizar en el acto de escribir el número, ¿ok? Entonces, este es como el cuadrito que nos resume el mínimo del contenido que se tiene que revisar dentro de los materiales. Por eso ustedes ven muy similar los contenidos de un libro a otro. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Ahora veamos
las sugerencias que nosotros proponemos a través de estos materiales como algo diferente para construir el concepto del número, ¿no? Se sugiere que las matemáticas deben enseñarse en los primeros niveles de forma concreta, a través de la manipulación de diversos materiales y objetos. Yo incluso recomendaría que en el primero, segundo y tercer nivel de preescolar, esos proyectos que nosotros, esos pretextos que nosotros planteamos en las obras, los hicieran vivenciales. Bueno, desgraciadamente ahorita en esta pandemia no se puede, pero por ejemplo hay un proyecto que tiene que ver con el acuario o el campamento, ¿no? Que realmente lo hiciéramos vivencial y eso nos dejaría el cierre completo de un aprendizaje significativo. Hay que hacer ver al niño la necesidad de utilizar los conocimientos de las nociones matemáticas. Eso que les decía yo, ¿no? O sea, lo vamos a enfrentar a un contexto que utilice las matemáticas. Puede ser muy bueno en el cuaderno, en el lápiz y solito en el pizarrón, pero tenemos que enseñarle que las matemáticas están con nosotros, viven con nosotros, desde que nacemos están con nosotros y no tenerles ese miedo. Y que al contrario nos van a servir y nos ayudan para comprender muchas cosas, ¿no? Hay que hacerles notar que se tienen que aplicar en la vida cotidiana, cuando van a la tienda, cuando dicen cuántos días faltan para mi cumpleaños, contar sus juguetes. Y bueno, es una infinidad de cosas que podemos incluso plantearles a cada uno de los pequeñitos, ¿no? Y también es muy importante, sobre todo a nivel preescolar, permitirles ese margen de error, porque recordemos que están ellos construyendo sus conceptos. Entonces, no hay recuerdo un maestro que tenía yo en facultad que decía el no aprender como un proceso activo de aprendizaje, porque precisamente al no hacerlo o caer en ese error y darme cuenta, me permite construir un aprendizaje nuevo que va a ser de manera permanente. O sea, el error a veces no lo cometemos dos veces, ¿no? Antes de pasar precisamente a un libro, el niño tiene que observar, tocar, manipular, clasificar, todos los conceptos que vimos previamente hasta aquí, lo tiene que hacer de manera vivencial. Ahora, por ejemplo, que estamos en esto de la pandemia, leí un artículo hace poco de un pedagogo italiano, después les paso el nombre, y decía ellos, ¿no? O sea, no necesitamos salir a un laboratorio y ver que no es, para ver que, por ejemplo, en la cocina se aplica la física, se aplica la química, se aplican las matemáticas, ¿no? Cuando el niño está participando haciendo una receta, por ejemplo, para hacer galletas, un pastel, una gelatina, ¿qué está haciendo? Está aparte de toda la parte social, está construyendo la noción de cantidad, ¿sí? Cuando le decimos, no sé, solo 100 gramos de grenetina, ¿no? Y el niño está midiendo, está ahí el número. Cuando el niño ya integra todos los materiales, no sé, en una receta en cocina, bueno, pues ponen en juego, por ejemplo, la física, la química, ¿no? Y él está aprendiendo. Entonces, yo lo que le sugiero es, por ahí no sabemos cuándo regresaremos con esto de la pandemia, pero estos libros pueden ser ese pretexto de viaje para que el niño vaya construyendo estos conceptos. Ahora sí, matemáticas por proyectos 1, 2, 3 y es obviamente primero de preescolar, segundo de preescolar, tercero de preescolar, 3, 4, 4, 5, 5, 6. ¿Ok? El primero llega hasta el número 10. En la parte del número, todos arrancan con conceptos de habilidades cognitivas, que son habilidades de conceptos básicos. Después tenemos un segundo proyecto en cada libro, que es donde abordamos la parte del número. Y en un tercer proyecto, que es la sorpresa que les tenía, nos vamos a enfocar a desarrollar las habilidades del pensamiento matemático. Poner en juego los conocimientos del proyecto 1 y 2 para ver si realmente el niño logró establecer esas conexiones y poder resolver este tipo de ejercicios. Recuerden que lo importante no es la memoria, es cómo hacemos que esos conocimientos que ya están en la memoria, que ya están aprendidos, funcionen. Es decir, movilizar los aprendizajes, como decía Perrenot, ¿no? Las características generales, bueno, obviamente todos estarán apegados a programas porque es una de las partes que más nos revisan como editores. Está organizado de acuerdo a los aspectos, competencia y aprendizajes esperados de cada nivel.
Contiene evaluaciones, esto es bien importante, maestras, procedimentales, actitudinales y cognitivas. No son evaluaciones de exámenes, porque no es el caso. Vamos a medir 3 aspectos importantes. Es decir, qué procedimientos mentales el niño utilizó para realizar los ejercicios que vienen en el libro. Actitudinales, qué actitud tomó para poder resolver esos ejercicios, como yo les decía, ¿no? A veces la tolerancia, la frustración dice, no, ya esto ya no tiene, no está la respuesta o ya no lo quiero resolver. Bueno, ahí hay también una evaluación actitudinal y obviamente una evaluación cognitiva que tiene que ver con los conocimientos que el niño ya aprendió. Y incluye una propuesta de trabajo como un portafolio de evidencias. Fíjense, esa evaluación que normalmente nosotros hacemos en hojitas, nosotros lo llevamos a un portafolio de evidencias que ahorita vamos a revisar y que es una propuesta en donde el niño ni cuenta se da que se esté evaluando, ¿sí? Que de eso se trata, porque también los exámenes a veces nos ponen un poquito nerviosos, o a los niños no, pero a las mamás sí. Y el niño está jugando y nosotros nos estamos percatando precisamente qué tanto el niño aprendió, ¿no? Por ejemplo, la serie de matemáticas por proyectos abarca básicamente forma, espacio y medida, número y habilidades del pensamiento, y así, por eso cada libro tiene 3 proyectos que se desarrollan en cada uno de los materiales. Y vamos a ver ahora las temáticas, esas que yo les decía, vamos a hablar de las matemáticas, sí. Vamos a hablar de las formas, sí. Vamos a hablar de los números, sí. Bueno, ¿dónde situamos esos conceptos para que sean atractivos a los niños? Y por ejemplo, en primero de preescolar, el concepto de forma, espacio y medida lo situamos en una granja, ¿sí? En segundo de preescolar, con juegos y juguetes, ¿sí? Y en tercero de preescolar, con un acuario. Perdón, primero de preescolar, el juegos, juguetes y el acuario. En segundo de preescolar, por ejemplo, vamos a revisar mi casa, la escuela y el campamento. Y en tercero de preescolar vamos a revisar los conceptos de forma, espacio y medida a través del pretexto que es el circo, número es el zoológico y habilidades del pensamiento con una fiesta de cumpleaños. Si ustedes se dan cuenta, las temáticas que se manejan en los 3 libros tienen que ver con intereses del niño, ¿no? Entonces vamos a ver formas, pero vamos a verlas dentro de un círculo. No vamos a verlas alejadas, ¿no? Vamos a verlas en un contexto que sea agradable para los pequeños, ¿no? Vamos a ver el primer libro de preescolar 1, ¿sí? La granja, aspectos, forma, espacio y medida, ¿sí? Y pues empezamos a presentar esos conceptos que decíamos izquierda y derecha en elementos de una granja. Sería magnífico que los niños pudieran hacerlo esto de manera vivencial, delante, atrás, por ejemplo, es uno de los conceptos. Juegos y juguetes, por ejemplo, lo vamos a revisar a través del pretexto, el número, perdón, a través del pretexto juegos y juguetes. ¿Y cómo? Bueno, pues contando los juguetes primero que él tiene, clasificándolos, ordenándolos por tamaño, color, si es niño a lo mejor por carritos, avioncitos, ¿sí? Y bueno, ya después entraremos a la grafía del número, que es precisamente trazar lo que y contar los juguetes que representen la cantidad que se está dando aquí, que es el número 5. Y el acto, de alguna manera, psicomotor, que precisamente también hablábamos anteriormente, es, por ejemplo, en esta página, ¿no? Cuenta los números del 1 al 10 y traza con crayola, ¿sí? Estos ejercicios, por ejemplo, ahí viene que de repente ponga confeti en el número, que ponga huellitas dentro del número, y todo esto tiene que ver con la habilidad psicomotora que también ya revisamos, ¿no? Entonces, lo que hicimos, y creo que la verdad es que a mí me gustan muchísimo estos libros, es tomar los contenidos, meterlos a los intereses del niño y abarcar las habilidades, tanto cognitivas como psicomotoras y gráficas, para que el niño pudiera tener un aprendizaje pues más atractivo, más divertido. Y este es el tercer proyecto, este que tiene que ver, este no viene en programa, pero lo quisimos poner porque precisamente es donde se va a concretar todo lo que vimos anteriormente, si el niño realmente está movilizando esos conocimientos, ¿no? Aquí es de Cora el Pingüinito, pero por ejemplo, en láminas como estas que dice
ubica dónde están los números y colorea. Si el niño se equivoca en alguno de los números por no lo reconoce gráficamente, pero lo ubica dentro de la ilustración, bueno, pues estamos ahí ante un problemita de discriminación visual, pero también de atención, ¿no? En el material de matemáticas 2 por proyectos, por ejemplo, empezamos con el proyecto de mi casa, ¿no? Que ahorita pues todos estamos en casa y empezamos a ver forma, espacio y medida, ¿sí? Otra vez, izquierda, derecha, les digo, no porque ya se hayan revisado en primero, no lo vamos a revisar en segundo ni en tercero, porque recuerden, estamos construyendo los cimientos del aprendizaje, entonces hay que estarlos revisando constantemente, ¿no? Dentro de la casa, ¿sí? ¿Qué hay dentro de la casa? Bueno, pues hay sopa, hay vegetales, hay comida y entonces aquí, por ejemplo, estamos con las capacidades, ¿no? O cuál está abierto, cuál está cerrado. Entonces, hacemos láminas de este tipo en donde lo contextualizan en una casa. El segundo proyecto, que repetimos, ahora es número, pero es segundo de preescolar y aquí llegaremos hasta el número 30, que es lo que nosotros sugerimos, porque si ya trabajó previamente todos estos aspectos, sin ningún problema, el niño puede llegar a contar y conceptualizar el número 30, ¿sí? Y aquí es donde les digo, ¿no? Empieza el niño a trazar, a hacer una adición, a encontrar la relación entre, si tenía yo 1 y me agregan 1, ahora tengo 2 añitos, ¿no? Empieza a trazar el número 2. Empezamos a enseñarle, por ejemplo, el calendario y cerramos con el calendario que es hasta el número 30. Y en el tercer nivel, que son las habilidades del pensamiento, que les digo que este viene como, no regalo, pero sí para darle un cierre al contenido, son las habilidades del pensamiento, ¿no? Aquí lo que tiene que hacer es un cierre visual, pero ver las formas y discriminar visualmente a través de las características que estamos planteando en un inicio, cuál es, ¿sí? Y entonces él se tiene que fijar en los detalles. Esto es atención. Las matemáticas, como dicen, como decía Mafalda, 2 más 2 son 4, no puede ser 3, no pueden ser 5, no puede ser 1, ¿sí? No hay ese margen de error, ¿sí? Puede haber diferentes formas, procesos, por eso hay una evaluación procedimental, en cómo llegar a ese resultado. ¿Sí? Ponemos el número 8, 5 más 3, 8, 4 más 4, 8, y tenemos una serie de diferentes formas de llegar a esa cantidad, ¿sí? Pero hay características específicas que no nos dan opción a otro resultado. El resultado es 8, el procedimiento es 1, el cómo llegar es 1, pero el resultado es el mismo, ¿sí? Laberintos, como veíamos en un principio. Y el de tercero de preescolar, que déjenme decirles y compartirles que un dato importante. Si ustedes conocen el libro mágico de escritura, quiero comentarles que el libro de matemáticas también lo dejó construido la autora, la profesora Carmen Álvarez, y ella dejó sus originales, ¿sí? De cómo pensaba las matemáticas. Ya sus hijos concretaron un material y rescataron este material. Les digo, cualquier libro de matemáticas va a tomar los mismos conceptos y se convierte ahora en esto. Entonces es un material que es como un homenaje a la autora porque pues lo dejó en originales y ahora está plasmando ya físicamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, empezamos con el primer proyecto, que es el circo, forma, espacio y medio. Por eso ven un poco diferente la presentación de este con los otros dos, porque nada más se había publicado este, después se publicó el 1 y el 2, porque bueno, así se combinó y se consideró importante hacerlo, ¿no? Y aquí empezamos otra vez con los conceptos básicos de matemática, las habilidades cognitivas, ¿sí? Y marca el que está, el más pequeño, el más grande, ¿sí? El más delgado, el más ancho, ¿sí? Los saltos y empiezan a contar de 2 en 2, ¿sí? Y el segundo proyecto es el zoológico. Les digo, si ustedes ven los pretextos, los proyectos, tienen que ver mucho con los intereses del niño, ¿no? El zoológico, el concepto de número, una cantidad, su grafía, su escritura,
para poder conceptualizar las matemáticas. Esto es un tipo sudoku que, bueno, el niño va acomodando sus números y tiene que dar los resultados. El procedimiento es diferente para poder llegar a los resultados, ¿no? Aquí empezamos con las decenas y las unidades porque este libro de tercero llega hasta el número 100, ¿sí? Y con operaciones muy poquitas de adición y de sustracción, de restas y sumas, ¿no? Y el tercer proyecto que les digo siempre viene ese un poquito a complementar, a dar el cierre de todos los demás, es el de habilidades del pensamiento, donde se trabaja memoria, razonamiento, discriminación visual, lateralidad, creatividad, ¿no? Y por ejemplo, este es un ejercicio que a mí me gusta mucho ponerlo porque casi todos caemos en el mismo error. Dice, a la fiesta de cumpleaños de Gabriel asistieron 4 de sus mejores amigos, 3 hermanas y sus papás. ¿En cuántas rebanadas tendrá que repartirse el pastel? Y normalmente dicen un número que no es, que no se los voy a decir. Si alguien lo tiene, póngalo en el chat. Y ¿por qué? Porque estamos haciendo que el niño esté contabilizando, no solo son sus 4 amigos, sus 3 hermanas y sus papás, también se tiene que contar él para ver en cuántas rebanadas partió el pastel, ¿no? A lo mejor alguien nada más sumó los amigos, las hermanas y sus papás, pero pues faltaba él. Eso es una habilidad de razonamiento, ¿no? Aquí igual es seguimiento de instrucciones, por ejemplo, qué tiene que dibujar en cada uno de los cuadritos. Este es otro que también me gusta mucho comentarlo. Y bueno, sé que me están escuchando los autores, que igual les agradezco, no lo mencioné al principio. Muchísimas gracias por la invitación para compartir el contenido de sus materiales. Y es la maestra Carmelita, la maestra Ana María, el profesor Gabriel y la profesora Elizabeth, ¿sí? Y hacemos un jueguito para que el niño descubra las edades, ¿no? Gabriel cumplió 6 años y Elizabeth tiene 2 años menos que él. Ana María tiene 3 años menos que Gabriel. Carmen tiene 1 año menos que Elizabeth. Ahí hay un proceso, ¿sí? De información que el niño tiene que ya estar haciendo, ¿sí? Para poder descubrir las edades de cada uno. Este tipo de ejercicios son precisamente lo que nos va a dar la certeza de que todo lo que revisamos en todos los libros de matemáticas se comprendió. Llámese cualquier libro, ¿no? Es, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Cuestan tanto trabajo porque para los niños no tiene sentido, es una canción. Cuando esas tablas de multiplicar las aterrizamos a cosas concretas y vemos su utilidad, es completamente diferente. Ahora sí, aparte de todo esto que contienen los materiales, hablaba yo de 3 tipos de evaluaciones: la actitudinal, la procedimental y cognitiva. La actitudinal tiene que ver con el saber ser, es decir, las actitudes emocionales, afectivas, para relacionarnos con las demás personas, ¿sí? De nada sirve que el niño siempre saque 10 en sus cuadernos, en sus exámenes, en lo que quiera, si no se sabe relacionar con los demás. Tiene que haber una actitud abierta y de participación con los demás. Acuérdense, no estamos formando robot, estamos formando para la vida. Y eso significa que tengamos que aprender a ser como personas, ¿no? Sensibilizarnos en esa parte. Y ahorita vamos a ver los indicadores para poder nosotros ir conduciendo esa parte, ¿no? A lo mejor a la mamá le gusta mucho que el niño saque 10, pero pues no podría sacar 10 a lo mejor con ciertas actitudes que tiene con sus compañeritos, ¿no? La procedimental, que es la que yo les comentaba, ¿no? Saber hacer. A lo mejor el niño, para encontrar un resultado, no necesariamente se va con lo que yo le planteé. A lo mejor precisamente ese ejercicio que dijimos de la rebanada de pastel o de las edades, ¿sí? El niño lo resolvió de una manera diferente, de una manera creativa. Bueno, pues precisamente esas estrategias que puso el juego en su pensamiento son las que nosotros tenemos que reconocer para que precisamente esos procedimientos de saber hacer las cosas puedan resolver los problemas. Es decir, a veces decimos, ya no tengo que ponerme porque tengo 2 faldas café, una falda café, una gris y 5 blusas y siempre me pongo el mismo juego. No,
A lo mejor hay 100 combinaciones, bueno, 100 a lo mejor son muchas, 30 combinaciones diferentes que podemos hacer con esa misma cantidad de prendas. Eso tiene que ver con la cuestión procedimental, con cómo juego y pongo yo en juego mis habilidades para utilizar los elementos, ¿no? Y la cognoscitiva, que es así, tiene que ver directamente con los conocimientos. Se refiere a los conocimientos mismos y a la comprensión intelectual, ¿sí? Las actividades de evaluación no están restringidas a exámenes que nosotros planteemos aquí. Por el contrario, se pueden plantear como parte de una actividad cotidiana en clase. Cada que termina un proyecto, mamis, papás, y esto es solo para vigilar el nivel en el que vamos avanzando, se presentan estas 3 hojitas, que es la evaluación actitudinal, la procedimental y la cognitiva, para que ustedes vayan anotando sobre las áreas de oportunidad que se pueden trabajar. Por ejemplo, la actitudinal, ponemos ahí un indicador que dice participa y trabaja activamente en las actividades, o es un niño que nunca participa, no le gusta relacionarse con los demás, resuelve sus actividades en equipo sin conflicto, o a lo mejor sí está en el equipo, pero siempre es el líder, no quiere quitarse ese papel de líder y no hay esa empatía con los demás, ¿no? Muestra interés y estoy leyendo una Salazar, muestra interés y respeto al escuchar a sus compañeros, ¿sí? Todas estas tipos de indicadores actitudinales van haciendo una formación holística del ser humano, ¿sí? Les repito, no basta con solo saber y saber muy bien, hay que enfrentarnos a un contexto. Las evaluaciones cognitivas, estas sí están directamente relacionadas con los indicadores de logro que marca el programa de estudios. Por ejemplo, identifica por percepción la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en colecciones mayores mediante el conteo, es decir, si en un ejercicio que tenga estas características, el niño realmente lo resolvió de manera adecuada, es decir, identificó las cantidades de una colección. ¿Sí? Aquí no hay vuelta de hoja. Y la procedimental, ¿cómo llegó el niño a ese resultado? Y, por ejemplo, hay indicadores que dice, mejora sus técnicas de trabajo para resolver sus actividades. Cuando el niño dice, pues no encuentro el resultado por este camino, pero lo encuentro por este, bueno, el niño está descubriendo su manera de cómo está llegando a esos resultados. Y eso, maestras, mamás, tenemos que fomentarlo muchísimo, pero muchísimo, ¿sí? Yo siempre creo que los pequeñitos nos enseñan mucho a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Veamos el mundo de las matemáticas a través de estos proyectos, pero a través de los ojitos de ellos, cómo las están construyendo ellos y cómo están llegando a esos resultados. Necesitamos gente creativa. Y ahora con esta pandemia, créanme que nos dimos cuenta que no estábamos preparados para cambios como estos. Y bueno, estamos esperanzados a cosas que precisamente gente que se atreve a hacer cosas diferentes puedan dar una alternativa para lo que estamos viviendo, ¿no? No conformes con esto, cada libro contiene en cada proyecto un portafolio de evidencias, maestra. ¿Y qué es un portafolio de evidencias? Es precisamente donde el niño va a plasmar todo lo que aprendió en ese proyecto en una actividad didáctica, ¿sí? Y que tiene que ver con lo intelectual, emocional o social y lo aterrizamos en una actividad. Por ejemplo, este portafolio de evidencias, que puede ser perfectamente su examen, que quiere alguien o la directora o alguien más tener algo concreto de cómo es que el niño sabe contar, sabe colocar, sabe, bueno, a través de este portafolio lo podemos evidenciar, pues se llama portafolio de evidencias. Y, por ejemplo, dice aquí, recorta a los cerditos y pégalos dentro del corral. Recordemos que la granja es un proyecto de arranque para trabajar los conceptos prematemáticos, ¿no? Dentro del corral. El niño tiene que seguir nuestras instrucciones y ver dónde está el corral y pegarlos dentro. Si pega los puerquitos fuera, pues obviamente o no nos puso atención o todavía ese concepto no lo está trabajando, todavía no llega a aterrizarse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, todos los portafolios vienen a doble carta, ¿sí? En otro papel especial y el niño puede arrancarlos y ponerlos en un lugar para que puedan ser vistos, ¿no? Aquí, por ejemplo, es lo que es el campamento,
¿sí? Igual conceptos de dentro, fuera, arriba, abajo. Y este es un proyecto, por ejemplo, del circo, que viene en tercero de preescolar. Y miren qué bonito queda. Este es un trabajo tridimensional, queda tal como ustedes lo están viendo. Es decir, el niño va a cortar y va a seguir las instrucciones. Coloca el presentador en el centro del circo. Pero antes construyó un patrón. Si ustedes alcanzan a ver, por ejemplo, alrededor del circo hay círculos, triángulos y cuadrados, rectángulos. Hay un patrón. Es uno de los conceptos que también vimos que se tiene que revisar en las habilidades cognitivas. Hace ese patrón y luego plasma a través de un trabajo tridimensional, porque se corta y tal cual como ustedes lo ven, lo va formando dentro o afuera. Pero, por ejemplo, cuando decimos pega al perro grande atrás del presentador, no solo le damos un perro. Recuerdo que me decían, pues pon un perro grande. No, él tiene que tener los tres tamaños y van a venir tres perros, el mediano, el grande y el chico, para que el niño escoja de esos el grande. No podemos darle las respuestas de manera dirigida, ¿no? Esta es otra descripción de actividades, por ejemplo, para otro proyecto que viene, esta es la del zoológico, aquí hace un collage, ¿sí? Y empieza el niño a trabajar esos conceptos. Y este es, por ejemplo, el concepto de el último proyecto, que es el de la fiesta de cumpleaños. Sí, es a donde veíamos a Gabriel y a Carmen y a ellas haciendo, formando parte de esa fiesta de cumpleaños. Y aquí, por ejemplo, el niño arma una cajita de dulces, ¿no? Pero dice, dibuja e ilumina la flama para encender las velas. Y vienen diferentes velas. Antes de armar la cajita, él tiene que ver cuáles velas están encendidas y cuáles están apagadas. Pega diamantina en los globos que sí tienen un cordón. Entonces ya el niño está tomando instrucciones, pero está revisando, ¿no? Y recorta la caja y arma tu dulcero. Hasta aquí las conclusiones son, es un material de apoyo para maestros y alumnos. Recuerden que los libros no nos van a resolver todo, es un apoyo de trabajo, pero un abordaje diferente de las matemáticas, ¿no? No requiere de materiales complementarios porque todo está ahí, la cajita, el circo, el collage, las evaluaciones, todo el material está dentro del libro. Corresponde a los intereses del alumno y los requerimientos docentes, ¿no? Un profesor eficiente, recuerden siempre, es aquel que es capaz de desarrollar el pensamiento, yo diría, creativo de sus alumnos. Fue un poquito larga la presentación porque estamos hablando de una manera diferente de abordar las matemáticas. Es contenido muy extenso, espero no haberlas aburrido, maestras, papis. No quiero dejar de recordarles y agradecerles estas 4 sesiones que estuvieron con nosotros, el tiempo que nos destinaron para pues, poder llegar a ustedes y que ustedes se enteraran de nuestros materiales. Recuerden que tenemos no solo matemática, lectoescritura, ya tenemos una gama importante de materiales que ustedes directamente pueden revisar en nuestra página. Los precios de estos materiales son muy accesibles, siguen siendo muy accesibles porque, bueno, pensamos precisamente en la economía del padre de familia y más en estos tiempos. Recuerden que tienen el 20% de descuento si ustedes compran arriba de 10 libros. Y tenemos la distribución, Mercado Libre, Amazon, eBay, para que ustedes no tengan ningún problema al adquirir. Muchísimas gracias. Yo sé si hay preguntas, me gustaría empezarlas a revisar, empezarlas a comentar. Si tienen alguna duda o quisieran en alguna otra sesión que hubiera esa asesoría pedagógica, con gusto ustedes me pueden contactar a través de 1160 para poder trabajar con ustedes directamente, mamis, papis, maestras, y estoy totalmente a sus órdenes. Cualquiera de estos contactos, ustedes nos pueden ubicar y con gusto podemos atender cualquier situación. Les recuerdo y les menciono que, bueno, aún no sabemos a ciencia cierta cómo y bajo qué condiciones y en qué fecha regresemos a clases. Nosotros como 1170 y al apoyo pedagógico siempre estaremos en espera de poderles proporcionar más información sobre lo que vaya sucediendo.
posiblemente tengamos más charlas. Les pido estén pendientes de nuestra página, de nuestras redes sociales. Por ahí estamos planeando seguirlas acompañando en este proceso que no es fácil, pero que sabemos que podemos hacerlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, me voy a esperar un ratito para ver si quieren que conteste algo o quedó algo pendiente como que quisieran que profundicemos. ¿No? ¿Todo muy claro, maestras? Les recuerdo que también se les va a hacer llegar su participación a través de un reconocimiento de manera, pues se los vamos a mandar a su correo. Y si ustedes nos ponen su nombre, si, por ejemplo, alguien no se les ha mandado de los anteriores, sería muy bueno que nos indicaran cuál les hace falta y podérselos mandar. Ok, vamos a esperarnos a ver si hay algunas preguntas. Dice aquí, entonces la metodología del libro está basada en resolución de problemas. Es una metodología constructivista, ¿sí? El niño va construyendo sus respuestas a través de lo que él va aprendiendo. No es que le estemos dando la respuesta como tal. La metodología es a través de proyectos y a través de una metodología constructivista. El niño va construyendo sus propias respuestas. Dice, pregunta, si en la casa al educando no sé, no entiendo bien esta pregunta, algo así, entonces, si en la casa del educando lo adelantamos por procesos salteados, ¿cómo podemos reorganizar estos saberes? No entiendo la pregunta, perdón, me gustaría que me lo plantearan de otra manera. Ya ven cómo los grandes somos los que estamos más viciados hacia entender las cosas de una manera. Déjenme ver. El costo de los libros, bueno, pues ahorita regreso a la pantalla porque no, no me lo sé, pero creo que no pasan de 250 pesos cada uno. Y si tienen su descuento. Creo que ya no hay preguntas. Les agradezco nuevamente a todas ustedes su participación. Espero en verdad que esta propuesta de trabajo de abordar de manera diferente las matemáticas sea algo divertido para todos y podamos acompañar a nuestros pequeñitos en este proceso desde casa. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestros. Gracias a todo el equipo de 1170 por la invitación y espero vernos Gracias. pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego.